las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. En Colombia Estéreo 93.4 FM, emisora del Ejército Nacional. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Hoy, como siempre, con las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma, los acompañamos en este resumen informativo. Hola Marta, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Santiago, muchas gracias. Un saludo para los oyentes, para la ciudadanía, para los servidores públicos de las entidades y, por supuesto, para las víctimas del conflicto que se conectan a V Radio para escuchar toda la información desde cada rincón del país. Es un gusto que estén con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En el municipio de Cibaté, Cundinamarca, la Unidad para las Víctimas realizó la entrega de tapabocas confeccionados por las víctimas del conflicto en el marco del proyecto Mujeres Víctimas del Conflicto que aportan a la emergencia del COVID-19. Dentro de las instituciones beneficiadas a las que se le entregaron los tapabocas está el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Defensa Civil. Vamos con Diego Monroy, quien nos cuenta los detalles sobre esta entrega. Diego, cordial saludo, adelante. Santiago, Marta y oyentes, cordial saludo para ustedes. Nos encontramos con el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, quien hace pocos minutos acaba de entregar tapabocas fabricados por víctimas del conflicto. Esto en un evento en Cibaté, Cundinamarca, y gracias a la cooperación internacional. Director, cuéntenos sobre este tema. Bueno, esto hace parte de una iniciativa que arranca en Tumaco con unas mujeres emprendedoras que tenemos allá, en una alianza público-privada. Allí aparece la cooperación Colombia Transforma, con la entrega de los materiales para hacer estos tapabocas, pero buscamos otros departamentos y entre esos se vinculó el departamento de Cundinamarca con Cibaté y con Bogotá. Mujeres emprendedoras, más de 100 mujeres en los dos municipios que trabajan en articulación con el acompañamiento del SENA en los procesos de formación, y lo que buscábamos es elaborar estos tapabocas que se necesitan tanto en estos momentos de la pandemia y que lleguen estos tapabocas a la fuerza pública, pero también a organismos de socorro, a personas que se encargan de la recuperación ambiental en los dos municipios, y lo que buscamos siempre es el fortalecimiento, pero más allá de eso también es buscar que las mujeres emprendedoras y que están organizadas les permitan a través de estos procesos de formación avanzar en pro de buscar nuevos mecanismos de financiamiento, de generación de ingresos, de organización, y que les permitan a futuro tener otros emprendimientos, y eso es lo que estamos buscando. Procesos de articulación entre todas las entidades en estos momentos de pandemia, inicialmente para los temas de tapabocas, pero este será el principio para otros proyectos productivos que se impulsarán con ellas. Juliana Perdomo hace parte de este grupo de mujeres que fabricó los tapabocas en Cibaté. Cuéntenos un poco de este tema, Juliana. Buenos días. Iniciamos con un curso del SENA. El SENA nos apoyó capacitándonos para saber cómo hacer los tapabocas con la mejor calidad. Luego nos reunimos grupos pequeños en casas y en el taller que tenemos acá en Cibaté de víctimas para empezar la confección. Hicimos grupos de 5 o 6 personas y empezamos la elaboración. Nos entregaron 11 metros de tela quirúrgica y allí empezó todo, ¿no? Entonces empezamos a hacer los cortes y la confección sobre una plantilla que el SENA mismo nos enseñó a hacer. La duración fueron 2 a 3 días más o menos, dependiendo de la experiencia. Y bueno, eso fue algo muy motivante porque creamos lazos de amistad, lazos de unidad. La producción fue muy buena.
220 tapabocas cada una de las personas que participamos y la entregamos en 2 a 3 días. Extiendo las gracias porque realmente se han preocupado por nosotros, porque en estos momentos la situación como se encuentra, ellos nos han apoyado mucho y han mostrado que nosotros somos importantes para ellos. Andrés Díaz hace parte de la Asociación de Recuperadores de Oficio y esta asociación se va a ver beneficiada con la entrega de estos tapabocas fabricados por las mujeres víctimas del conflicto. Para nosotros es un orgullo que este tipo de personas afectadas por el conflicto se superen y nos ayuden a nosotros a hacer cosas diferentes, que es como que es el reciclaje. Esto es algo como de orgullo, ¿sí? Es un orgullo para que ellos hagan esto para nosotros. Santiago, Marta, continúen ustedes con más noticias en V Radio. Gracias, Diego Monroy, por el informe. Por otra parte, queremos dar a conocer una información muy importante para las víctimas del conflicto que tiene que ver con la solicitud de actualización de información y de novedades, un proceso muy importante para que los beneficios lleguen de manera efectiva a las víctimas, como por ejemplo la entrega de indemnizaciones y la ayuda humanitaria, entre otros. Vanessa Romero nos trae la siguiente nota. Adelante, Vanessa. Gracias, compañeros. Un saludo desde la distancia y a todos los que se conectan en este momento. Y sí, efectivamente, se mejoró el formato de solicitud de actualización y novedades en el Registro Único de Víctimas. ¿Con qué objetivo? Pues con el de mejorar el acceso a las solicitudes de novedades y actualizaciones de la información de todas las víctimas. Pero bueno, para entender un poco mejor sobre este tema, hablamos con el director de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, Emilio Hernández, quien nos explicó para qué y cuándo se utiliza este formato, director. Este formato está dispuesto para que las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas realicen todas sus solicitudes correspondientes a la actualización de la información de ellos o de su núcleo familiar. Ajá, efectivamente, actualización de toda la información. Pero bueno, ¿en qué consiste el cambio en el registro y cómo se hacía antes, director? Se realizó la actualización del formato por el cual se solicita este trámite, reiterando tipologías que ya no se solicitan en la entidad. También se complementaron tipologías como actualización de identidad de género y discapacidad, cosas que sirven para incluso ruta de priorización en reparación. Se flexibilizó el acceso por correo a la solicitud de actualizaciones a través de unidad en línea durante el periodo de la emergencia sanitaria. Por último, se incluyó un instructivo de diligenciamiento para que las víctimas puedan realizar las solicitudes. ¿Y cómo se hacía antes? Pues de acuerdo con las solicitudes se podían realizar de manera presencial o virtual. Lo innovador está en que tenemos en cuenta la flexibilización y se pueden hacer ahora a través de unidad en línea o a través de correo electrónico. Y con base en esto, ¿cómo impacta este tema a las víctimas? Esto impacta de manera directa a las víctimas. Recordemos que mantener la información actualizada en el Registro Único de Víctimas permite documentar mejor a nuestras víctimas para su ruta de reparación, asimismo para las actualizaciones y para la focalización de oferta para las víctimas. Y las impacta positivamente ya que la flexibilización del formato les permite a estas acceder a dichas solicitudes de una manera más directa con la unidad en medio de esta crisis que estamos viviendo. Bueno, pues agradecemos al director Emilio por aclararnos estas dudas y recordemos que el formato viene acompañado por el instructivo para facilitar efectivamente su diligenciamiento. Esta actualización le permitirá a todas las víctimas acceder de manera ágil y efectiva al formato de novedades. Informó para V Radio, Vanessa Romero. V Radio. Señor ciudadano, si usted tiene cuenta de correo electrónico personal, le solicitamos autorizar la notificación electrónica a través de los servicios virtuales, chat web, chat SMS, videollamada, al correo electrónico unidadenlinea@unidadvictimas.gov.co o a nuestras líneas de atención 018-091-1119 a nivel nacional y en Bogotá al 426-1111. Para nosotros es importante informarle sobre las decisiones tomadas por la entidad y recuerde, no necesita intermediarios. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas Urabá Darién alerta y previene a las víctimas del municipio de Carepa y la subregión sobre las actuaciones irregulares de personas que buscan lucrarse mediante engaños, cobrando dineros por supuestos trámites fraudulentos. Por este motivo, la unidad, con el fin de salvaguardar los derechos de las víctimas, le recuerda a toda la población que ninguna persona en los territorios, salvo los funcionarios de la unidad, está autorizada para hablar en nombre de la entidad y
y que todos los trámites relacionados con la Ley 1448 de 2011 son gratuitos y no requieren intermediarios. Si usted conoce alguno de estos hechos, sin salir de su casa, no dude en denunciar a través de nuestra página www.unidadvictimas.gov.co, directamente en la pestaña Servicio al Ciudadano, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, o a través del correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Se garantiza la reserva total de su identidad. Recuerde que no le echen cuentos. Los trámites y servicios de la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios. Denuncie. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En Arauquita, municipio Pedet del departamento de Arauca, más de 500 víctimas por desplazamiento se beneficiarán con proyectos productivos que entregará la Unidad para las Víctimas. El anuncio se hizo en el marco del encuentro con comunidades víctimas y campesinas que lideró la Corporación Nacional de Líderes Sociales y Víctimas de Colombia, Corbicol. La información desde esta región del país con Carlos Eduardo Galeano. Tiendas de abarrotes, misceláneas, salones de belleza, restaurantes, confecciones, heladerías, comidas rápidas, cafeterías y panaderías serán los nuevos negocios que entrarán a funcionar en el municipio de Arauquita. La directora territorial de la entidad, Alicia Rojas, explicó que la unidad aportará los insumos, elementos y materiales de trabajo para el funcionamiento de las iniciativas que están acompañadas de capacitaciones en el área financiera, económica y de ahorro, proyectos que serán efectivos en el marco de los esquemas especiales de acompañamiento que implementa la entidad. Asimismo, nosotros como Unidad para las Víctimas les hicimos un balance sobre la atención a nuestras víctimas, les hablamos también sobre nuestros sujetos de reparación colectiva, les pusimos en contexto sobre nuestros proyectos productivos por retornos y reubicaciones, a los cuales antes de terminar este año, si Dios quiere, les vamos a hacer entrega de más de 70 proyectos productivos. A estas iniciativas se suman proyectos de herramientas agropecuarias, insumos, semillas y dotación mobiliaria. Pedro Quintero, miembro ejecutivo de la Corporación Nacional de Líderes Sociales y de Víctimas de Colombia, Corbicol, destacó el papel de la Unidad para las Víctimas. Y siempre la unidad ha sido el brazo, protector de nosotros. Lo que somos se lo debemos en parte a la unidad de víctimas. Arauca tiene viviendas por el Estado, gracias también al acompañamiento de la unidad de víctimas. O sea, el acompañamiento ha sido permanente. La implementación de los proyectos se da en el marco del proceso de retornos y reubicaciones que busca avanzar en la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado. Desde Arauca informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. La Unidad para las Víctimas continúa trabajando en los proyectos productivos de las víctimas en el Bagre, Antioquia, en el marco de la reparación colectiva. La nota con Juan Carlos Monroy. Los habitantes del Consejo Comunitario de Villagrande lograron la tercera cosecha de pescado de este año para mejorar su seguridad alimentaria y la generación de ingresos, como parte del Plan Integral de Reparación Colectiva con la Unidad para las Víctimas. El líder de esta comunidad afrocolombiana ubicada en el municipio antioqueño del Bagre, Oiden Julio Vergara, destaca la vocación reparadora de este proyecto piscícola. Esta es nuestra tercera cosecha. Ya tenemos aproximadamente, estuvimos por ahí averiguando los libros, unos 400 kilos de carne de tilapia roja ya cosechados. Ya vamos nuevamente a proceder a hacer una nueva siembra. Según el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, la reparación colectiva con las comunidades de Villagrande, La Esperanza y Chaparrosa avanza con varias medidas implementadas. Con una inversión alrededor de 900 millones de pesos. También se les entregó equipo e insumo, confecciones y otros elementos con los que avanzan las acciones realizadas por la Unidad para las Víctimas con el fin de fortalecer sus capacidades de productividad y proceso organizativo para que puedan construir un tejido social. Con estos proyectos se benefician 250 familias para sobreponerse a los hechos victimizantes durante el conflicto armado. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. La Mesa Municipal de Víctimas de Villavicencio expuso en una sesión virtual sus necesidades para fortalecer de manera conjunta los procesos de atención y asistencia a los sobrevivientes del conflicto en esta zona del país. La nota con Zulena Castillo. Los 25 delegados de las víctimas del departamento del Meta se reunieron de manera virtual con el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, con el fin de dialogar y elevar algunas solicitudes que conlleven a que los derechos de las 204.832 víctimas que tiene el Meta se
se continúen garantizando. Frente a los temas expuestos por los delegados de las víctimas, como lo fue la actualización del protocolo de participación, mejor atención a través de los canales virtuales, reapertura de los puntos de atención, capacitación a los enlaces de víctimas y la resolución 1049 de 2015, por medio de la cual se prioriza la indemnización, el director nacional Ramón Rodríguez resaltó que la unidad no ha parado de trabajar. Aquí seguimos como unidad para las víctimas atendiendo a las víctimas en el marco de la ley, cumpliéndole de acuerdo a los criterios que se tienen. Sabemos que hay dificultades, que todos quieren que les paguemos la indemnización. Estamos realizando la resolución 1049, la resolución también abrimos una ruta general, ustedes la conocen, pero en esa ruta general también hay unos criterios. Hay mucha gente en la cola de la ruta general, después vamos a ir pagando, y más para el 2021 vamos a hacer este ejercicio sin desconocer y seguirle pagando a los adultos mayores de 74 años, las personas con discapacidad, los enfermos terminales, esas enfermedades catastróficas. De igual manera, Rodríguez Andrade hizo énfasis en el tema de los fraudes que se han presentado e invitó a denunciar cualquier persona que se quiera aprovechar de las víctimas. No tienen que pegarle un peso a nadie, para que ustedes lo tengan muy presente. Todas las denuncias que ustedes coloquen, en el caso de Séptimo Día, ustedes se dieron cuenta de que en estos años ya estamos nosotros con la Fiscalía trabajando en este caso. No es fácil. Caso que ustedes conozcan, ustedes pueden proceder a colocarnos a través del chat. De otro lado, Gloria Esmir Peña Bermúdez, miembro de la Mesa Departamental por el Enfoque Diferencial de Discapacidad, resaltó el ejercicio de acercamiento que realizó la unidad con ellos. Me parece importantísimo que estemos trabajando articuladamente y haciendo un ejercicio de acercamiento con las mesas y con las víctimas para que conozcan de primera mano, vuelvo a reiterar, las necesidades que estamos viviendo cada una de las víctimas del departamento, pues nos encontramos en un momento coyuntural. Para V Radio, desde el municipio de Villavicencio Meta, informó Zulena Castillo. Y volvemos a Antioquia, donde las víctimas se benefician de proyectos productivos en el marco de los planes de retorno y reubicaciones. Sandra Cruz nos cuenta. Adelante, Sandra. Un saludo para todos. En esta ocasión, fueron 114 familias las beneficiadas en los municipios de Alejandría y Jericó, a las que de manera simultánea, la Unidad para las Víctimas les entregó insumos para sus cultivos de frijol, arveja, maíz y cacao, con lo que podrán mejorar su calidad de vida. Estos proyectos agrícolas hacen parte del plan de retornos y reubicaciones que se articula con las administraciones municipales, las cuales se encargan de formular los proyectos y de identificar las necesidades de estas familias, junto con la Unidad para las Víctimas, garantizando la seguridad alimentaria y la permanencia de estas familias campesinas en su tierra, de donde salieron por causa de la violencia. Escuchemos a Graciela Camargo, una de las beneficiadas en el municipio de Jericó y que fue desplazada años atrás con sus 2 hijos. Hoy estamos recibiendo, pues somos beneficiarios de una ayuda que nos dio Unidad para las Víctimas, ya que hace aproximadamente 3 años fuimos desplazados y en este momento nos están trayendo lo que es semillas, frijol, maíz, alberja, cebolla, para poder no tener que salir a conseguir los alimentos, sino que los podemos cultivar acá en la casa. Por su parte, Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, acompañó las entregas de estos proyectos y se refirió a estos como la oportunidad de que las familias vuelvan a recuperar lo perdido por la violencia. Son proyectos exitosos que en el departamento de Antioquia estamos acompañando más de 30 municipios que tienen planes de retorno y reubicación, y estos municipios que han formulado los planes de retorno y reubicación se les está acompañando con esquema mobiliario, tecnológico, agropecuario, y que esto es lo que nos permite volver a soñar, volver a enrutar nuestras creencias y poder volver personas saludables. Desde el 2014, la Unidad para las Víctimas ha entregado más de 10.000 esquemas especiales de acompañamiento comunitarios y familiares en Colombia. De estos, más de 1.600 han sido en Antioquia, que incluyen dotaciones agropecuarias, mobiliarios para escuelas, centros de salud y juntas comunales. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas.
Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Contribuir a la reparación integral de las mujeres víctimas de delitos contra la integridad y libertad sexual en el marco del conflicto armado, con la implementación de la estrategia Fortaleciendo Capacidades desde el enfoque de derechos Vivificarte, es otra de las medidas implementadas por la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Las voces de las víctimas nos las trae William Peña. Me sentí muy feliz, muy contenta porque recordé momentos de mi niñez. Participamos en un grupo que se llama Vivificarte, organizado por la Unidad para las Víctimas. Y como ellas, 33 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado de los departamentos de Boyacá, Tolima y Cundinamarca se preparan para la construcción de un sentido reparador y transformador de sus vidas. Fuimos las pioneras, nosotras, de estas dinámicas tan bonitas que nos ayudaron mucho para conocernos más. A lo largo de los encuentros que contempla esta estrategia psicosocial, se utiliza la metáfora de la mujer árbol, que significa 3 líneas de acción y momentos en la vida: el reconocimiento y dignificación en las raíces, el empoderamiento y reconocimiento en el tronco y el proyecto de vida y curso vital en las ramas. ¿Qué raíces nos dejaron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas? En la parte del tronco se manejan los sentimientos. Allí manejamos los sentimientos en la parte del tronco y tenían que ser representados también con un símbolo. Este símbolo, pues en el caso del amor, pues yo lo representé con un corazón, que las ramas tenían que simbolizaban la salud, la familia, nuestra vida social. Entonces les doy muchas gracias, muchos agradecimientos, aprendí muchas cosas bonitas como es la creatividad, aprendí a valorarme y soy una mujer libre, tengo derecho a decidir por mi cuerpo, que es lo muy importante, no que los demás decidan qué es lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. V Radio. Así finalizamos esta emisión de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Les agradecemos su compañía y los invitamos a conocer estas y otras noticias en la página web www.unidadvictimas.gov.co y en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. También recuerden visitar el portal Snarif www.portalesnarif.gov.co, donde encuentran la oferta institucional del Estado dirigida a las víctimas del conflicto. Marta Esteves y Santiago Santa Coloma, nos despedimos y los invitamos a que usen nuestros canales de atención oficiales para resolver sus inquietudes. Recuerden nuestras líneas de atención telefónica, la línea gratuita nacional 018 91 11 19 y en Bogotá al 426 11 11. Y pueden enviar mensaje de texto al código 87305, donde también podrán realizar sus consultas, o usar nuestros canales virtuales como el chat web y videollamada a través de la página www.unidadvictimas.gov.co, y también en esta misma web pueden usar el servicio de Unidad en línea. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.